el libro de Nehemías. Fuimos adelantando tarea. El silencio. No hay muchos, Mucho silencio. no hay muchos lectores de Nehemías, ¿eh? No vemos lectores de Nehemías. Bueno, ya se está grabando, así que si alguno dice, yo lo leí completo, bueno, ya le estamos tomando examen No. para que le explique a los demás. Esta transmisión está realizándose por Google Meet. ¿eh? Todos ustedes que están inscriptos están en Google Meet, así que los vemos. Y aparte está transmitiéndose por la página de la Facultad Bíblica, el curso bíblico Principios del Liderazgo. Entonces usted entra en la página de la Facultad Bíblica y en el menú pone curso bíblico Principios del Liderazgo, va a encontrar una pantallita donde se está transmitiendo esta enseñanza. Entonces se está transmitiendo por Meet, donde nos vemos los cuadraditos, se está transmitiendo por la página de la Facultad Bíblica y se está transmitiendo por retorno.tv también. Así que tienen varias opciones para ver esta transmisión y aparte se está grabando, así que probablemente mañana ya el Pastor Enzo lo esté subiendo esta segunda clase de Principios del Liderazgo. Así que bienvenidos todos, estamos contentos de la cantidad que se están sumando momento tras momento. Se ve que la primera clase estábamos a prueba y parece que gustó y pasamos la prueba porque se añadieron muchos más en la clase en vivo presencial por Google Meet. Y también algunos estarán viéndola, calculo, por la Facultad Bíblica. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 2 del material de estudio que ustedes han recibido por gentileza de su autora. ¿Ven? Miren la diplomacia. Esto es un principio del liderazgo, la diplomacia. Por gentileza de su autora, ustedes han recibido en las respectivas direcciones de WhatsApp el material. Así que gracias, Ada, por tu gentileza, conocida, mundialmente conocida. Bueno. Yo quiero también decirles que hemos estado recibiendo los trabajos prácticos, decirles que no se atrasen, los que no lo hicieron. Horacio explicaba el otro día cómo se aprobaba. Sí. En el material de estudio que ustedes han recibido, ahí tienen explicado cómo se aprueba cada capítulo. No me acuerdo ni en qué páginas, pero te lo buscan. Sí, al final de cada capítulo. Está explicado al principio del libro cómo se aprueba en la página 5, evaluación para aprobar cada capítulo, página 5 y página 6. Ahí tienen la explicación de cómo se hace para aprobar cada capítulo, para obtener este maravilloso diploma que van a recibir oportunamente. Se aprueban los capítulos, ¿no? Tienen cara de susto, hoy tienen cara de susto, pero no se asusten, porque el liderazgo de Jesús es parte de su enseñanza hacia nosotros. Así como su magisterio quiere decir su función como maestro, es parte de la enseñanza de él hacia nosotros, su liderazgo también es parte de su enseñanza hacia nosotros. Así que por más que nunca nos hayamos adentrado en estos temas, quédense tranquilos porque no hay misterios.
Lo que el Señor ha hecho es sencillo, es práctico y es para bendición de la gente. Todo lo que Él hizo fue para bendición de las personas, así que todo lo que podamos aprender y poner por obra de lo que aprendemos de nuestro Redentor es para bendición de la gente y obviamente para bendición de nosotros mismos. Bien, vamos a comenzar a ver los principios de liderazgo. Básicamente, la semana pasada vimos una introducción en el capítulo 1, hablamos de qué era el liderazgo, y me había gustado mucho esta definición de proceso de internalización mutua, ¿sí? Dijimos que el liderazgo es algo dinámico, donde el líder influencia en su liderado y el liderado influencia en el líder. Entonces, hay 4 principios básicos de liderazgo. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay cosas que se tienen que dar para las cuales surge un liderazgo. Hay ciertas necesidades, situaciones que tienen que darse para que surja un liderazgo. Y decíamos también que el mundo está, el mundo en todos los ámbitos, social, empresarial, político, aún religioso, está carente de un liderazgo con propósito y de un liderazgo que realmente influencia. El primero de los principios del liderazgo dice que nada sucede hasta que alguien provee liderazgo. Nada sucede hasta que no surge un líder. Y entonces, ¿por qué surge un líder? Obviamente, si miramos a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a ver que siempre que se detectó alguna necesidad, apareció alguien que se levantó para satisfacer esa necesidad. Esto lo podemos ver en los héroes de cada nación, ¿no? Ellos encarnaron una visión orientada a satisfacer esa necesidad que ellos detectaron. Y obviamente fue esa necesidad que encarnaron, esa visión que encarnaron, lo que los llevó a hacer grandes realizaciones, a hacer cosas que por ahí de otra manera no se hubieran hecho. Y ahí se nos ocurrió mencionar algunos ejemplos de liderazgo, como por ejemplo Martin Luther King, ¿no? Que todos conocemos, un terrible hombre, un pastor afroamericano, luchó por los derechos civiles, transformó, ¿no? la historia, gran parte de las personas que eran discriminadas, ¿no? Discriminación racial, como sufrían los negros en Estados Unidos. Y bueno, San Martín, Nelson Mandela. Ya en algún momento les voy a compartir un link para que vean un videíto de un pedacito de la película de Nelson Mandela que encarna el actor Morgan Freeman. O si la quieren ver, la quieren ir mirando, tremenda esa película y tremendo el liderazgo de este hombre, ¿no? Un hombre que podía haber guardado rencor, resentimiento, que estuvo, no quiero mentir, pero algo así como 20 años o más o menos, muchos años de su vida preso, fue un preso político en su país y sin embargo él se levantó y dijo, voy a transformar la historia de nuestro país, ¿no? Y cambió la historia de Sudáfrica. De Sudáfrica, exactamente. Bueno, Mahatma Gandhi, Bolívar, Sócrates, Marx, Alejandro Magno, no sé, y ustedes pueden enumerar toda la cantidad de líderes que quieran, ¿no? Hay gran cantidad de personas. Entonces, nada cambia en la historia de la humanidad hasta que no se levanta alguien que dice, voy a encarnar un liderazgo, pero no porque se proponga ser líder, sino en realidad porque lo que se propone es satisfacer una necesidad. Si ustedes hicieron la tarea y leyeron el libro de Nehemías, ¿quién me puede decir cuál fue la necesidad que encarnó Nehemías? Escucho. Reconstruir la ciudad de Jerusalén, que había sido quemada a fuego por los enemigos. Exactamente. De volver a ayudar a sus hermanos que habían quedado en el exilio. Exactamente,
Exactamente, ¿no? Tremendo el liderazgo de Nehemías y cómo encarnó. A él le produjo, lo conmocionó, lo movilizó esa necesidad y él encarnó un liderazgo para satisfacer esa necesidad. Entonces ese es el primer principio de liderazgo. El segundo principio de liderazgo es que todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. Porque obviamente hablando de líderes en la historia de la humanidad, también tenemos personas que han encarnado un liderazgo negativo, ¿sí? O que, a ver, podríamos decir que no fueron precisamente buenos ejemplos de líderes a imitar, ¿no? Si hablamos de un Adolfo Hitler, fue un líder. Sin embargo, ¿no? Provocó uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, todo se puede edificar o derrumbar según sea el liderazgo. Y para eso nos vamos a remontar al libro de los jueces. Los alumnos que hicieron el Instituto Bíblico, cuando estudiamos Antiguo Testamento, hablamos, ¿no? En el libro de los jueces está detallado lo que se llama un ciclo de 7 repeticiones. ¿A qué hablábamos con a qué mencionamos, a qué nos referimos con este ciclo de 7 repeticiones? A que el pueblo, cada vez que se olvidaba de Dios, Dios los castigaba enviándole los enemigos, entonces después el pueblo se arrepentía, pedía perdón a Dios, Dios le levantaba un líder. En el periodo que el líder estaba al frente del pueblo, las cosas iban bien, hasta que otra vez el pueblo se olvidaba de Dios y otra vez venían los enemigos y otra vez Dios tenía que levantar un líder e intervenir. Entonces, Jueces 2:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cualquier parecido con la realidad de nuestro país es pura coincidencia, ¿no? Hoy tenemos un liderazgo carente de valores, carente de moral, carente de principios, una casta política que se cree superior a todos los demás. Fue tal el desastre del liderazgo en Israel que provocaba esto en el pueblo, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Donde no hay líderes, no hay estabilidad y la gente hace lo que mejor le parece. No hay visión ni derrotero. Y eso también nos pasa hoy, ¿no? Algo que todos les están demandando a los políticos es, díganos a dónde nos llevan, díganos como país a dónde vamos, díganos a qué apuntamos, qué proyecto de país queremos construir, qué valores van a sostener nuestro país. Entonces, sin liderazgo no hay visión ni un objetivo, no hay un lugar hacia dónde dirigirnos. El tercer principio de liderazgo es que el liderazgo es influencia. Siempre el liderazgo es influencia. Estudiando a los principales líderes que surgieron en la historia de la humanidad, podemos comprobar que la influencia de un líder puede ser para bien o para mal. Cada vez que nos encontramos con un grupo humano, muy rápidamente podemos identificar al líder del grupo. ¿Qué va a ser? Aquel a quien todos miran, aquel a quien todos quieren imitar, aquel a quien todos quieren escuchar. Y esto se da aún en la barrita del barrio que se junta en la esquina o que se junta en la plaza. Donde quiera que haya un grupo humano va a haber liderazgo. ¿Se acuerdan que la semana pasada también hablamos de si líder se nace o se hace, ¿no? Y habíamos coincidido en que líder se nace, pero uno puede mejorar o pulir esas habilidades. Pero siempre en todo grupo humano va a haber alguien que es líder. Naturalmente en todo grupo humano. ¿Por qué? Porque justamente es el que va de alguna manera a acompañar al grupo hacia un objetivo determinado. Probablemente la barrita de la esquina tenga un objetivo muy limitado, a lo mejor, no sé, sea terminarse la cerveza antes del anochecer. O sea, no es un liderazgo de mucha influencia, pero siempre que haya un grupo humano va a haber liderazgo. Toda
cada vez que influimos en otra persona, estamos asumiendo liderazgo. Cada vez que influimos, una de las charlas que tuvimos con los pastores habíamos hablado de que somos referentes, ¿no? Nosotros como pastores, como líderes dentro de la congregación, somos referentes. Y muchas veces nos resistimos, hay personas que se resisten a asumir el liderazgo, porque el liderazgo es reconocido por los demás. Como decíamos, dentro de la barrita siempre va a haber uno que es reconocido, pero a su vez el liderazgo tiene que ser asumido. Se necesitan dar las dos condiciones, un reconocimiento de los demás y un asumir el liderazgo por parte del líder. Algo también que es verdad es que el liderazgo no tiene que ver con una cuestión de edad. Y esto el apóstol Pablo lo sabía muy bien, por eso le dijo a su hijo Timoteo, hay un texto que muchas veces escuchamos, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Acá solamente podríamos quedarnos un buen rato, ¿no?, hablando de esto. Pero lo cierto es que no es, liderazgo no tiene que ver necesariamente con una cuestión de edad. No es que si soy más viejo tengo mayor capacidad de liderar. No, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo se había transformado en un líder. De hecho, cuando Pablo lo elige justamente porque él se destacaba en la comunidad donde había surgido. Bien, por lo tanto, a cualquier edad podemos influenciar sobre otro ser humano. A cualquier edad podemos influenciar. Llevémoslo al colegio, ¿no? En un aula, dentro del aula, puede ser un aula con chicos de la escuela primaria, hay ciertos niños que son líderes. Y son niños influenciando a otros niños. Yo cuando iba a tirar una tiza, siempre tenía 3 o 4 que me seguían para tirar la tiza. Y después, pobrecito, eran los amonestados junto conmigo. Bueno, el liderazgo era innegable, era innegable. Y tenía sus consecuencias. Bueno, ese es mi pequeño aporte. Algunas amonestaciones. Bien, y el cuarto principio de liderazgo que encarna el liderazgo es que el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Y esto también muchas veces se confunde. ¿Por qué? Porque hay algunos líderes que tienen carisma, pero el liderazgo no perdura por falta de carácter. El encanto personal les sirvió para atraer a las personas. O sea, el carisma te sirve, no digo que no. Es muy bueno que un líder sea carismático, pero el carisma solamente no alcanza. El liderazgo no tiene que ver con tener una personalidad encantadora, con ser simpático, con tener hermosa voz. Tampoco tiene que ver con un tipo de personalidad. Ustedes conocen, creo que alguna vez hemos hablado también de los tipos de personalidad que existen, y hay básicamente 4 tipos de personalidad. Y lo que me encanta es que en la Biblia encontramos líderes con los 4 tipos de personalidad que existen. Pablo era colérico. A veces me identifico con Pablo. Pedro era sanguíneo, ¿sí? Pedro era de repente, Señor, te voy a seguir hasta el final, y después lo niega, y después Jesús le lava los pies y dice, no, solamente no me laves los pies, necesito que me laves todo, ¿no? Ese era Pedro, ¿no? Una persona absolutamente sanguínea. A veces yo soy Pedro. Moisés era melancólico, es el tercer tipo de personalidad. Y Abraham era flemático. No es tema de ahora, hay un montón de libros que hablan de tipos de personalidad, tantos cristianos como no cristianos, pero esto es simplemente a modo de ejemplo, ¿no? De que liderazgo no tiene entonces que ver con un tipo específico de personalidad, porque acá vemos 4 personas que fueron líderes dentro de la historia del pueblo de Israel, y sin embargo cada uno de ellos
ha tenido una personalidad diferente, un tipo de temperamento diferente. El liderazgo no es cuestión de personalidad, sino de carácter. ¿Y qué es carácter? Carácter es lo que la persona es tu esencia, es lo que te hace ser lo que vos sos. Eso es carácter. Carácter es convicción, carácter es firmeza, carácter es animarse a transformar en ejemplo. Hoy en día nadie quiere ser ejemplo. La iglesia hoy debe ser ejemplo de la sociedad. La iglesia ha sido llamada, fuimos llamados a ser sal y luz, lo veíamos la clase pasada. El carácter, vuelvo a repetir, es lo que la persona es la esencia de la persona, es lo que sostiene a la persona. El carácter es lo único que tienen en común los grandes líderes. El carácter es lo que te da credibilidad y permanencia. Esto me gusta, credibilidad y permanencia. Si tomamos no como ejemplo a Jesús, mamita, si él tuvo carácter. Él tuvo carácter para enfrentar a los enemigos, tuvo carácter para rebelarse contra el pecado, tuvo carácter para rebelarse y levantarse y confrontar a los fariseos y a los saduceos, ¿no? de esa época. Bien. Sintéticamente, esos son entonces los 4 principios sobre los cuales se va a fundamentar el liderazgo. Bien, no es nada complicado. Ahora vamos a ver tipos de liderazgo. Así como hay 4 principios que sustentan el liderazgo, hay 6, hay algunos que han hecho otra clasificación de tipos de liderazgo. Yo me quedé con esta porque me parece la más completa y la más abarcativa. Y ahora que veamos los tipos de liderazgo, sería interesante también que podamos nosotros mismos confrontarnos, ¿no? Buscarnos o tratar de identificarnos a nosotros mismos qué tipo de liderazgo ejercemos, qué tipo de liderazgo somos. Obviamente que el estilo de liderazgo va a tener impacto único y directo en la atmósfera del equipo de trabajo, de la organización o de una empresa, ¿sí? El tipo de liderazgo va a estar directamente relacionado a cómo va a ser el ambiente de trabajo, cómo va a ser el ambiente dentro del grupo al cual yo lidero. Y obviamente todo líder utiliza alguno de estos estilos de liderazgo. Los líderes que tienen mejores resultados no se apoyan solamente en un estilo de liderazgo, sino que a veces un buen líder aprende a usar varios estilos de liderazgo dependiendo de una situación determinada. Es decir, yo puedo, esto sería lo óptimo, ¿no? Lo que tal vez uno aspiraría. Según la situación que está enfrentando, según el objetivo propuesto, según la situación a resolver, es el tipo de liderazgo que yo voy a aplicar o que voy a encarnar como líder. Entonces vamos a enumerar estos 6 estilos o tipos de liderazgo. El primero es el liderazgo autoritario o autocrático. Hoy está muy de moda, ¿no? La palabra autocráticos. Se los acusa al gobierno actual de ser autocrático. Bien, este tipo de liderazgo es el menos efectivo. ¿Por qué? Porque es autoritario. El líder que encarna este tipo de liderazgo da directivas claras de qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Y básicamente el liderazgo autoritario controla a los seguidores. Se establece una clara división entre el líder y sus miembros. El líder está acá y los liderados están acá. ¿Sí? El líder no es parte del grupo, el líder está por encima del grupo. Es el líder que toma las decisiones de forma independiente sin la opinión de los seguidores. El líder autoritario es controlador, mandón, dictatorial.
Es útil este tipo de liderazgo cuando hay que tomar decisiones rápidas y acciones decisivas, pero en general provoca resistencias y críticas por parte de los liderados. Siempre que tenés un jefe autoritario vas a encontrar a los liderados quejándose. Pero este que se cree es un mandón, solo hay que hacer lo que él dice, no nos tiene en cuenta. Este tipo de liderazgo autoritario produce también altos niveles de rotación de personal. O sea que lo podemos identificar en una empresa o en una organización cuando hay mucha rotación de personal. Porque la gente, en definitiva, obviamente que hablando del trabajo, no muchas veces uno, aguanta un montón de cosas porque no te queda otra, porque no te podés dar el lujo de quedarte sin trabajo. Pero muchas veces con liderazgos autoritarios hay muchas personas que enseguida empiezan a buscar otro trabajo porque dicen, no me banco a un líder autoritario. Debe ser usado este liderazgo solamente en situaciones en las que es absolutamente necesario. Si el líder utiliza este tipo de liderazgo a lo largo del tiempo, o sea, sostiene su posición de autoritarismo, por la insensibilidad hacia los sentimientos de aquellos que lidera, el resultado es un desastre. O sea, el grupo se desgrana, el grupo no lo aguanta, el grupo se dispersa o, como decíamos recién, se va, ¿no? Entonces el primer tipo de liderazgo es el autocrático o autoritario. Hay otro liderazgo que es el liderazgo liberal o una palabra francesa, laissez-faire. Laissez-faire, no sé francés, pero sí sé que laissez-faire quiere decir dejar hacer. Mon Dieu, mon Dieu, oh, Mon amour. mon amour, dulce, 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 ¿cómo se llama? Zorrito. Zorrita. Era lo único que sé de los dibujitos que veíamos del zorrito y Mon amour, la zorrita. mon amour. ¿Te acordás, Oscar, cuando... Yo sí me acuerdo. Cuando el Zorrito. sí. O el zorrino era. No, era el zorrino, que la gatita pasaba por abajo de uno que estaba pintando y se pintaba de blanco el lomo. Y entonces el zorrino la miraba y se enamoraba. Pero era la gatita que se había pintado, entonces el zorrino la perseguía. Mon amour, mon amour, mon amour. Ese era mi dibujito favorito. Mirá lo que me ha traído la hada. Qué bárbaro, hablando en francés. Lo máximo que sabemos de francés es lo del dibujito. No hay otra. Pero bueno, el liderazgo laissez-faire, este estilo gira en torno a la gente y a las emociones. O sea, el líder autoritario se enfoca en él. En cambio, el laissez-faire se enfoca en la gente y en las emociones, se enfoca en mantenerlos contentos y crear armonía. O sea, lo único que le interesa es que haya armonía en el grupo. Se esfuerza por construir lazos emocionales fuertes, generando una buena comunicación entre todos. Este tipo de líder no guía a los miembros del grupo, sino que los deja a ellos tomar las decisiones. No impone estructuras sobre cómo se debe realizar el trabajo, en cambio los liderados deben descubrir por sí solos cómo mejorar, ya que el líder rara vez marca lo que hacen mal. O sea, los deja hacer y no es confrontativo. ¿Por qué no es confrontativo? Justamente porque lo único que quiere es mantener el buen ambiente dentro del grupo. Rara vez marca lo que se hace mal. Cuando se necesitan instrucciones claras para atravesar un desafío, un problema, el líder los deja sin timón. O sea, no tiene la firmeza para decir, paremos la rotativa y esto hagámoslo de tal manera, vayamos para acá, repartamos la tarea de tal forma, etcétera, etcétera. Este tipo de liderazgo no se definen bien los roles y esto produce falta de motivación. Los liderados no progresan porque se prioriza el resultado y no el proceso. ¿Tá? Entonces, ese es el liderazgo laissez-faire.
el segundo tipo de liderazgo que vemos. El tercero, el liderazgo democrático o participativo. El democrático o participativo. Consideramos que este es uno de los liderazgos más efectivos. Vamos a ver dos. De los 6, hay 2 que son los más efectivos. Uno es este, el democrático. En este caso, el líder se toma tiempo para escuchar las ideas de los liderados y genera un clima de confianza, de respeto, de compromiso. Promueve la flexibilidad y la responsabilidad. Ofrece orientación a los miembros del grupo y permite la participación de todo, incluidos ellos mismos. Los miembros se sienten comprometidos, se sienten motivados, son más creativos. ¿Por qué? Básicamente la motivación se les genera porque son escuchados, porque se sienten parte, porque se sienten importantes, porque sienten que pueden expresarse, porque sienten que pueden aportar ideas. ¿Está? El líder que ejerce este tipo de liderazgo conserva la palabra final en la toma de decisiones. Es decir, si hay el líder democrático escucha a todos, permite que todos participen, pero si al terminar de tratar los temas no se pueden poner de acuerdo, probablemente es el líder el que va a terminar tomando la decisión. ¿Está? Como desventaja de este liderazgo, podemos señalar el peligro de tener encuentros interminables en el que se debaten ideas sin llegar a un consenso. Y esto a ustedes probablemente les ha pasado, estoy segura, no solamente en la empresa, esto pasa mucho en la iglesia. Cuando decimos, bueno, nos reunimos el equipo de los ancianos, ¿no? Los que están a cargo de liderar, valga la redundancia, y de tomar decisiones y de conducir. ¿Y no les ha pasado que tuvieron reuniones de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, todos opinaron, todos aportaron, pero no terminaron de ponerse de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que, aprender, ¿no?, a manejar este tipo de liderazgo, el liderazgo democrático. El cuarto tipo de liderazgo es el liderazgo marcapasos. Marcapaso en inglés sería peacemaker. Peacemaker. En este caso, el líder establece estándares de desempeño muy elevados y los ejemplifica él mismo con su propia conducta. Es decir, que acá el liderazgo marcapasos es el líder héroe. Yo soy el mejor, yo soy el que más sabe de todos, yo soy el único que sabe hacer las cosas bien. Ese es el líder marcapaso, ¿no? Pone una vara muy alta y la verdad que los pobres liderados sienten que nunca van a llegar. Está obsesionado con hacer las cosas mejor y más rápido y espera lo mismo de todos alrededor. O sea, él espera que todos sean como él, sin embargo, él no les da la oportunidad de ser como él. No los forma, no los acompaña, no los desarrolla. Tiene facilidad para detectar quienes no se rinden como él lo espera y los reemplaza, lo que destruye el buen clima de trabajo. Muchas veces pasa esto. Díganme cuántas veces también en sus trabajos seculares se encuentran con este tipo de liderazgo. La gente percibe que no se confía en ellos, en que ellos trabajen por su cuenta o tomen iniciativas propias. Entonces el trabajo se vuelve rutinario y aburrido. ¿Sí? O sea, no es precisamente el liderazgo marcapaso un buen liderazgo. Allí vamos por el cuarto, liderazgo marcapaso. Quinto, el liderazgo transformacional. Yo les dije que había 2 tipos de liderazgo que más perseguíamos. Uno es el democrático y el segundo que deberíamos perseguir es el liderazgo transformacional. Jesús encarnó un liderazgo transformacional. El líder que ejerce este liderazgo ayuda a sus liderados a identificar sus fortalezas y sus debilidades. Díganme si Jesús no hizo esto con cada uno de sus discípulos. Jesús los conocía perfectamente, sabía cuáles eran sus virtudes, sus fortalezas y sus debilidades. Realizan acuerdos con los miembros del equipo
acerca de qué rol va a llevar cada uno, qué responsabilidades van a tener. Son buenos dando lo que se llama feedback, es decir, devolución. Un buen líder, un líder transformacional, aparte de darles oportunidades, de ayudarlos a descubrir sus talentos, sus virtudes, también los ayuda a crecer profesional y personalmente. Profesional y personalmente. Este tipo de liderazgo produce un buen efecto en el clima de trabajo. Obviamente, el liderazgo transformacional da un buen clima de trabajo. El mensaje, en este caso, es: creo en ti, espero de ti tu mayor esfuerzo y compromiso con el grupo y con el objetivo que nos planteamos. ¿Está? Quienes ejercen esta clase de liderazgo son emocionalmente inteligentes, son enérgicos, son apasionados, ayudan a los miembros a desarrollar su potencial, producen como resultado mayor rendimiento y la satisfacción de todos, generando bienestar entre los miembros del grupo. Yo diría que este sería, ¿no?, el liderazgo al que deberíamos apuntar cada uno de nosotros. Y el último tipo de liderazgo es el liderazgo llamado transaccional. Transaccional viene de la palabra transacción. El líder considera la relación líder-liderado como una transacción. El seguidor cumple su tarea simplemente por una compensación monetaria. Es decir, me lo aguanto a mi líder y lo sigo simplemente porque necesito el sueldo a fin de mes. No me queda otra. Es una transacción. Vos me das y yo doy. Pero la única motivación acá es el tema económico. Este líder establece los roles claros y perfectamente diferenciados. Los liderados saben perfectamente bien qué van a recibir a cambio de la tarea. Y la principal desventaja de este liderazgo transaccional es que ahoga la creatividad y el pensamiento divergente. No doy lugar a que nadie piense distinto. Si eso es pensamiento divergente, aquel que piensa distinto que yo. El foco es puesto hacia la ejecución de tareas de corto plazo. Obviamente, son muy pocos los líderes que tienen los 6 estilos de liderazgo. Es difícil encontrar los 6 estilos de liderazgo en una sola persona. Pero justamente, ¿por qué nosotros hablamos tanto del trabajo en equipo? ¿Por qué hablamos tanto en la iglesia de la mutua edificación y la ayuda mutua? Porque puedo formar un equipo con miembros que posean estilos que yo no tengo. Es decir, yo como líder puedo armar un equipo de liderazgo. Y si yo soy bueno como líder transformacional, puedo, rodearme con un líder que sea bueno como líder democrático. Y así sucesivamente. Otra alternativa es que los líderes se capaciten con la finalidad de expandir sus propios estilos. O sea, lo que decíamos la primera clase, siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender. Entonces, conociendo los tipos de liderazgo que existen, yo puedo profundizarlos, mejorarlos y esforzarme por encarnarlos. Y para cerrar este capítulo, hemos ido bastante rápido, pero más que nada no podíamos no mencionarlos. Si bien parece no tan espiritual, es lo que existe en realidad, ¿no? Son los distintos tipos de liderazgo que se van a encarnar tanto en la Biblia como en la sociedad, como en los empleos, como en las empresas, como en los grupos humanos. Además de poseer un estilo de liderazgo, los líderes van a ejercer un estilo de conducción. Y ese estilo de conducción va a ir de la mano de 2 factores. A ver si los podemos entender o identificar. Uno es la competencia y otro es la motivación. La competencia y la motivación. Entonces, ¿qué es competencia?
Cuando decimos tal persona es competente, ¿está relacionado con qué? ¿A qué les suena competencia? Hable alguno, así mientras yo tomo agua, que me duele la garganta. Con capacidad, Ana. Exactamente. Tiene que ver con capacidad. La definición de competencia es la capacidad técnica de una persona para hacer una tarea determinada y depende de lo que conoce y de la formación. Depende de su experiencia, la competencia, o sea, la experiencia da competencia, ¿sí? Porque la experiencia te permite hacer algo repetidamente y generalmente bien. También está relacionada con la capacidad para resolver problemas, capacidad para asumir responsabilidades. Muchas veces como líderes, ustedes han tenido que lidiar con alguien de tu equipo que dice no puedo. ¿Y por qué puede pasar esto? Y porque tus liderados se sienten que no tienen la capacitación, sienten que no tienen una devolución de tu parte, o sea, hay una falta de retroalimentación. Entonces, ¿a qué nos referimos con retroalimentación? Cuando vamos acompañando a la persona y le vamos diciendo, en esto sos bueno, en esto no tan bueno, ¿por qué no probás a hacer esto de tal manera? ¿Por qué no le prestás atención a esto de tal otra manera? ¿Sí? Eso tiene que ver con competencia. Entonces es fundamental, si yo quiero liderar, ser competente. Tengo que saber hacer lo que pretendo que mis liderados hagan. ¿Está claro? Tengo que tener habilidad, destreza, conocimiento, experiencia. Y la motivación, esto es otra cosa que todo líder necesita manejar. Hay estilos de motivación, hay estilos de conducción relacionados con la motivación. ¿Qué es la motivación? Es la disposición e interés de una persona para hacer una tarea determinada. Disposición o interés. Es decir, que una persona muy motivada va a tener mucho interés en aceptar el desafío que yo le estoy proponiendo como líder. Y la motivación va a depender de las diferencias de cada uno, como así también del estímulo que me proponga la tarea a desarrollar. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablábamos de Jesús, ¿no? Cómo él, dijimos que él pudo encarnar en sus discípulos algo que los trascendió. Trastornar el mundo, predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, fue algo que los trascendió, fue algo por lo cual estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida. Entonces, ¿logramos ese nivel de motivación nosotros como líderes dentro del grupo de personas en la iglesia? Muchas veces el líder tiene que lidiar con los no quiero de algunos del equipo y muchas veces también es el líder el que no sabe motivar a su equipo. Se debe tener en cuenta que la motivación es singular y única en cada persona. Esto también es una habilidad del líder. Tratar de descubrir qué motiva a mi equipo, qué motiva a cada una de las personas que tengo en el equipo, porque no siempre todos tienen la misma motivación. Hay tantas motivaciones como personas existen. Algunos se motivan por dinero. Bueno, eso la verdad que motiva a la mayoría, ¿no? Hablando de una empresa, porque del aire no vivimos. Pero muchas personas se motivan por la fama, se motivan por el deseo de poder, se motivan por el deseo de trascendencia. No sé qué otra motivación se les puede ocurrir a ustedes. ¿Alguna otra motivación? Los que manejan equipos de gente. Pienso que la motivación del poder, por lo menos en el liderazgo de la calle, es muy grande. Absolutamente. Y en no iglesias el tema del poder tampoco se habla. Es decir, es como que está
pero no se permite explayar y decirlo. Es interesante el tema de la motivación, ¿no? Porque hablamos del poder como motivación y, Oscar, el poder trae implícito la mayoría del resto de las cosas. El poder trae implícito el éxito, el resultado económico, el aplauso, Reconocimiento. el reconocimiento, el poder manejar los puestos en donde sea. El poder es un gran instrumento utilizado, y no quiero ser demasiado religioso, pero creo que tiene que ver con la caída de Satanás del cielo. Dice, me voy a sentar en el trono de Dios. Es interesante cuando vamos al Antiguo Testamento y dice, Satanás, me voy a sentar en el trono de Dios. Así que ahí tenemos de dónde viene esa inclinación tan cariñosa del ser humano hacia el poder, ¿no? Absolutamente. Creo también que hablarlo, yo soy un fanático de esa frase de Jesús, la verdad os hará libre. Y creo que el primer paso para la verdad es, ¿no? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Es decir, es una cuestión del ser humano, que está dentro del ser humano, y hablarla, y en nuestras congregaciones, yo creo que trae una bendición, porque yo veo muchos jóvenes que creen que están siendo llamados a un ministerio y lo que quieren es un éxito, un buen nivel de vida, algo así, y no los fundamentos del llamado. No sé si me explico claro. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que, en definitiva, hay algo que en lo que estamos entrando indirectamente, y es el tema de la autoridad. El tema de la autoridad. Del manejo de la autoridad. Del manejo de la autoridad. Parece algo interesante. Me estaba acordando, Oscar, hace 15 años atrás, probablemente en un hotel acá de Villa Carlos Paz, donde yo hablé sobre la autoridad, una reunión de hombres de negocios. En un SAEL. En un SAEL, En sí. un SAEL, acá en Carlos Paz. Debe ser por lo menos 15 años atrás, porque el hotel ni existe más. Lo demolieron. Lo demolieron. Sí, hace mucho. Después que pasamos nosotros por ahí lo demolieron, pero Sí, bueno. sí. Y el tema del liderazgo y el manejo de la autoridad. Es muy importante determinar de quién es originaria la autoridad, porque eso es lo que el ser humano pierde de vista. Le parece que incorpora autoridad y que tiene manejo de autoridad, sin entender que bíblicamente la autoridad es originaria de Dios. Es originaria. Se lo dijo Jesús a Pilato: vos no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dado de lo alto. O sea que vos sos un pichi, sos, en realidad. Porque ni autoridad sobre mí tendrías si no fuera porque el que tiene como facultad originaria la autoridad te está concediendo un pedacito para que me juzgues y porque está cumpliendo su propósito. Es interesante ver la Escritura hablar de Jesucristo ahí en Marcos 1:22. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y me encanta eso. Me encanta eso, porque está comparando a Jesucristo
con los escribas. La pregunta es, ¿sabían los escribas o no sabían los escribas? ¿Conocían la Torá los escribas o no la conocían? Obviamente que sí. Pero ¿cuál era la diferencia? El problema era la autoridad. La autoridad. Y la autoridad estaba provocada por recién decía la Hada, por la motivación. ¿Cuál era la motivación de los escribas? De los fariseos. Y dice Jesús, ellos aman sentarse en la cátedra de Moisés. Aman sentarse en la cátedra de Moisés. O sea, ¿qué es lo que querían? Querían poder. Entonces se sentaban en la cátedra de Moisés. La cátedra ya lo sabemos que es la silla. La silla. Cuando decimos la cátedra de una materia es la silla del rector de esa materia o de quien sea, ¿no? La cátedra de Moisés, la cátedra del legislador, y les gusta que le hagan reverencia por las calles y que lo llamen maestro santo, que es lo que quiere decir rabí, maestro santo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el nombre rabí no se le puede dar a ningún ser humano, porque rabí significa maestro santo, solamente Jesucristo es rabí. Puede haber muchos rabinos, maestros, pero rabí hay uno solo, y a estos hombres les gustaba que lo llamen rabí, maestro santo por las calles, le hagan reverencia, etc. Por eso cuando Jesucristo hablaba, se admiraban de su doctrina, Marcos 1:22, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No hacía falta grande espamento, diría mi abuelita. No hacía falta tantos espamentos. Hacía falta una autoridad recibida de lo alto sobre la palabra que él estaba transmitiendo. Esa autoridad fue delegada a él por Dios mismo. Pero no menos importante era que también tenía autoridad porque Jesucristo era la personificación de su mensaje. Él vivía completamente el mensaje que transmitía. Y esto es un punto que no quería terminar la clase de hoy sin destacarlo. Porque necesitamos autoridad. Obviamente necesitamos autoridad. Pero, ¿qué hace falta para tener autoridad? Vivir completamente el mensaje que uno está transmitiendo. ¿En qué está fundada tu autoridad? En que yo aprendí la Torá de memoria, y me lo aprendí en hebreo, en arameo, en esloveno y en jeringoso. Entonces, tengo una autoridad bárbara, y en cordobés antiguo. Entonces, resulta ser que tengo una autoridad bárbara por mi conocimiento. No, hermano, la autoridad te la va a dar, igual que Jesucristo, que tenía autoridad, porque Jesucristo era la personificación de su mensaje. Vivía completamente el mensaje que transmitía. Era la palabra de Dios, el Logos, la Torá hecha carne. Era la palabra de Dios hecha carne. Además, leemos en la Biblia la historia que relata el momento en que Dios, a través de Moisés, delegó autoridad en Josué. Dios delegó autoridad sobre Josué. Eso está en Números 27:15. Números 27:15 al 23. 8 versículos. Números 27:15 al 23. Dios delegó autoridad en Josué a través de Moisés. A ver, Ada, ¿qué dice allí? Números 27:15 en adelante dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun,
varón en el cual hay espíritu, me encanta eso, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, sobre Josué, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, porque hay dos cosas importantes allí. ¿Cuál es el origen de la autoridad y cuál es el propósito? A veces leemos tan rápido la Biblia y encima la historia es tan linda que la leemos como tiro, ¿no? Como un cuentito, dice la hada. La leemos como un cuentito y tal vez no nos detenemos, pero la verdad es que lo que yo quiero destacar es cuál fue el origen de la autoridad de Josué, hijo de Nun, y cuál es el propósito. Y el origen de la autoridad es de Dios, porque toda autoridad es originaria de Dios. No le vino la autoridad de Moisés, no. La Biblia dice otra cosa de Moisés, dijo que la dignidad de Moisés fue sobre Josué, pero no la autoridad, porque la autoridad solamente proviene de Dios. ¿Y cuál es el propósito por el que Dios da autoridad? Para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad, para hacer lo que Él manda, lo que Él instruye. Entonces, es muy interesante el tema de la autoridad. La hada me autorizó a arrancar con este tema de la autoridad y me acordé de esa conferencia allí en Carlos Paz, ¿no? Y bueno, estás vos acá y estamos cada vez más jóvenes los dos. Yo no sé cómo hicimos para haber rejuvenecido tanto en 15 años, pero bueno, así es la bendición de Dios. ¿Qué es la autoridad? Autoridad es la facultad, es el derecho o es el poder de mandar. Es la facultad para poder mandar, el derecho de poder mandar. Es el poder para mandar, para gobernar o para regir sobre algo o alguien que le está subordinado. Muy interesante lo que dice el diccionario en relación con la autoridad. Ahora, capacidad de influir sobre los demás por ser importante o destacar en una actividad o materia, también es autoridad. ¿Vieron? Cuando hablamos de autoridad académica, Claro. y decimos el tipo es un científico, decimos una autoridad. Es una autoridad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que... Tiene que ver con competencia, que hablábamos antes. Claro, con capacidad. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque vale la pena escucharlo y dejarse influir por esta persona, porque es un especialista en determinada materia. Sabe de lo que habla. La autoridad también es el prestigio ganado por una persona u organización gracias a su calidad o a la competencia de cierta materia. La autoridad exige la obediencia de los demás. Y este es un punto interesante, que a veces no nos gusta en la iglesia mencionarlo, entonces nos hacemos los giles y nos vamos por la rama, pero la autoridad exige la obediencia, porque sin la obediencia no existe autoridad. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Ajá, sonamos. ¿Cómo quién? Como quienes van a dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, no quejándose. Entonces hay aspectos muy importantes para ir aprendiendo de cómo se debe ejercer la autoridad dentro de la iglesia, pero no hay duda que la autoridad siempre trae implícita la contrapartida de la obediencia. Espiritualmente hablando, la autoridad es el privilegio dado por Dios para realizar con idoneidad una acción particular. Dice, a ver, esto me encanta.
no me des manija, Ada, no me des manija, pero Te damos manija. la verdad es que autoridad es el privilegio dado por Dios para realizar con idoneidad una acción particular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el Espíritu Santo derramó dones en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, el hecho de yo poder ejercer ese don dentro del cuerpo es esto que estoy hablando. Es parte de la autoridad. ¿Delegada por quién? Por Dios a través del Espíritu Santo que me dio esa capacidad en ese particular para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es autoridad? El privilegio dado por Dios para realizar con idoneidad una acción particular, o sea, sin que me molesten. Sin que me molesten. Esto es muy interesante en relación con los dones del Espíritu, los dones dentro del cuerpo, o lo que es la mutua edificación de la iglesia, la mutua edificación del cuerpo de Cristo, o de un grupo, o lo que quieran. La palabra del Nuevo Testamento, que está más cerca de nuestra palabra autoridad, es exousia. Es en griego, exousia, con acento en la I y con S. Exousia se deriva de la palabra exestin, que significa una acción posible y legítima que puede ser llevada a cabo sin obstáculo. Mira lo que es autoridad. Una acción legítima, posible, que puede ser llevada a cabo sin obstáculo. O sea que me dejan funcionar en el cuerpo. Exactamente. Qué bárbaro, ¿no? Y nosotros pensamos que era otra cosa, que era el pastor que tiene autoridad y yo mando. Y resulta que la Biblia no está hablando del pastor que manda, sino que está hablando de que aún el pastor, en su función de pastor, tiene autoridad para ejercer esa función específica, libertad para poder ejercer esa función que le ha dado el Espíritu Santo. Y otro hermano tendrá otra función y tendrá la autoridad para ejercer esa función, y otro hermano otra función, y ahí es donde se va complementando el sacerdocio de todos los creyentes, que en definitiva es el pacto de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, si nosotros vamos empezando a entender estos conceptos en la autoridad, también vamos a ir desarraigando de nosotros el concepto de autoridad religiosa, institucional, ¿cómo se llama? Organigrámica. ¿Existirá la palabra organigrámica? Y la que deriva de un organigrama. Perdón, Nico, te la dedico a vos esta. La autoridad organigrámica. Que deriva de un organigrama. Y la verdad, eso es lo más obsoleto y lo más lejano a las Sagradas Escrituras. Y peor todavía, es lo más lejano al Nuevo Testamento. Porque muchos dicen, no, pero el Antiguo Testamento está abolido. No, es lo más lejano al Nuevo Testamento. Que alguien mande porque fue al Instituto Bíblico y se recibió de pastor y vino la organización, lo ordenó ahí y manda y digita y es un emperador de una parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué se hizo? No quiero ahondar en esto, ¿no? Porque después mi esposa se va a enojar conmigo si ahondo en esto, pero me reta. Rastreando el origen de la autoridad en el libro de Dios, encontramos el siguiente diálogo esclarecedor. Miren, yo se lo mencioné recién, el de Jesús con Pilato, en Juan 19:10, el diálogo de Jesús con Pilato. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Estaba agrandado Pilato, pobre infeliz, estaba agrandado. Lo agarra a Jesús, al Hijo de Dios, y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿Qué te pasa, flaco? ¿Quién te crees que sos para no hablarme? ¿Cómo no me vas a hablar? ¿Con qué te desayunaste? ¿Sabés quién soy yo? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesucristo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ma que Pilato ni Pilato, ma que Nerón ni Nerón. Podés tener la espada para cortarle la cabeza a Saulo, a Pablo, pero no podés hacer más que eso, más que cortarle la cabeza, porque no tenés autoridad más que para eso. Dios es la única fuente de toda autoridad.
Todo el resto de las personas que ejercen algún tipo de autoridad tienen autoridad delegada por aquel de quien la autoridad es originaria. Es originaria de Dios. Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Al mismo tiempo, Dios ha delegado su autoridad, y ojo, yo le quiero aclarar esto de Romanos porque más de uno diría, bueno, vamos a someternos a un régimen dictatorial que tortura a nuestros hijos y que llena de demonios nuestra familia y persigue a la iglesia. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de que nuestra oración debe ser para que vivamos quieta y reposadamente en paz, en toda piedad y justicia. Entonces, no, la Biblia nunca te está diciendo sometete a Satanás. Sometete a alguien que tenga la autoridad de Dios, no a Satanás. No al que tenga la autoridad de Satanás. Muchos evangélicos la confunden a esa, ¿viste? Dicen, no, tengo que orar. A ver, Señor, bendice a esta manga de atorrantes, delincuentes, ladrones, corruptos. ¿Y les parece que Dios está escuchando semejante oración? Es una aberración. La autoridad viene de Dios y vamos a someternos a aquel que esté ejerciendo una autoridad que viene de Dios. Punto. Los que me conocen, Nico allí arriba de todo, sabe cuando yo he tenido que orar en Cosquín por las autoridades, no el actual intendente, tal vez alguno anterior, y sabe Nico cómo yo oraba en público, a voz en cuello, Señor, haz justicia con estos corruptos. Pues yo soy tu siervo, Señor, yo soy tu siervo, haz justicia con estos corruptos, que no sigan empobreciendo a la gente, que los chicos no se sigan muriendo de hambre, que esto no se lleve en el dinero de los pobres. ¿Te acordás, Nico, de mis oraciones? ¿Te acordás, no? Bueno, por algo me echaron de Cosquín. Bueno, sigamos. Dios es la única fuente de toda autoridad. Dios ha delegado su autoridad a los hombres y mujeres con propósitos específicos. Dice la Escritura, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahí tienen una que sí agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso está en Colosenses 3:20 al 22. Y el favorito de las iglesias evangélicas, Hebreos 13:17, que no se los voy a leer. Anótenlo si quiere, Hebreos 13:17, y esta noche ponga un poco de sal gruesa a la orilla de la cama y arrodíllese y aprenda solo de memoria, pero yo no se lo voy a leer. Hebreos 13:17. Lucas 9, 1 y 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, hay una autoridad delegada, originaria en Dios, y acá es Jesús el que la está delegando a sus discípulos. O sea que nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos una autoridad delegada por Él. Originaria es de Dios y Jesús la delega en nosotros. Es interesante, ¿no? Es interesante que les da autoridad para sanar enfermos. Y ahí el pastor Enzo me enseñó algo hace 15 años atrás probablemente, y es que Dios
Yahshua, Jesucristo, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el Enzo me enseñó y me dijo, ¿te diste cuenta? Que no los mandó a que oren para que se sanen los enfermos, que los mandó a sanar a los enfermos. Les dio autoridad para sanar, no para orar para que se sanen. Eso, interesante, Enzo, lo aprendí, ¿viste? Lo aprendí. Bueno, dice Hebreos 13:17, que no puedo dejar un versículo por una cuestión de mi corazón, no lo puedo dejar sin observarlo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y cuál es la condición? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Velan por tu alma? Muy bien, la condición para sujetarte a un pastor es que el pastor vele por tu alma. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué bueno. A mí me dan siempre los versículos, los versículos. ¿Querés mencionar algunos versículos vos, Alita? Sí, primera Crónicas 29, del 11 al 12. Esto es un trozo de la oración que hace David. David en primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice: Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Qué bueno, Me encanta ese texto. Qué bueno. Tremendo. La autoridad originaria de Dios. ¿Qué más? Otro texto es Génesis 2, del 15 al 17. Dice, ¿se acuerdan? Allí en Génesis, tomó pues Yahweh Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿No? Así ¿Cómo puede Dios hacer eso? ¿Vieron? Dios da una orden y da una sentencia por desobedecerla. ¿Saben cómo se llama eso? Autoridad. No, autoridad. En ejercicio de esa autoridad, una orden. De todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de ese, vas a morir. Eso es autoridad de Dios. Muchas veces andamos fantaseando con un Dios bonachón, que dijo una cosa en el Antiguo Testamento y después se arrepintió, lo mandó al Hijo para que anule sus palabras, y qué sé yo, cuántas cosas se nos ocurren, cuántas ideas fantasiosas y locas, pero resulta que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y en el huerto de Edén empezó expresando su autoridad. Hagan esto, y si no hacen esto, el día que me desobedezcan van a morir. ¿Les parece que Dios cambió? ¿Que cambió su autoridad hasta el día de hoy? ¿O la paga del pecado no es la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero la paga del pecado sigue siendo muerte. Entonces, el hombre se rebeló contra la autoridad de su Creador. Se rebeló contra la autoridad. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que le está diciendo la serpiente? No es tan así, no, porque Dios es bueno, porque el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Porque vos te podés equivocar, porque la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y estás descontextualizado, porque lo que está hablando ahí de Jesús diciendo que velen y oren para que no entre en tentación. Entonces hacemos un zafarrancho con la Biblia por no estudiar la Biblia, y entonces nos inventamos un Dios que no es el Dios de toda autoridad. Y convertimos a Dios, sacamos el eje de Dios
y lo traemos a nuestro yo, a nuestro ego. ¿Se dieron cuenta de eso? Sacamos el eje de Dios y lo traemos al yo y al ego. Dice Isaías 14:12, hablando de Satanás: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Pobre tipo, pobre iluso. Así fue como Satanás se puso a sí mismo como eje. Pero ¿saben qué? Nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Se puso como eje. Yo subiré al cielo porque quiero ponerme a nivel de Dios. Segundo, yo levantaré mi trono porque quiero ponerme en contra del trono de Dios. Tercero, yo me sentaré porque quiero gobernar en lugar de Dios. Cuarto, yo seré semejante al Altísimo porque quiero ser mi propio Dios y, si fuera posible, también el de los demás. Qué fuerte que está esto. Gracias, Ada, por haberme dado esta parte. La verdad me honraste. Nadie mejor que vos para hablar de autoridad. Con esto, Nadie mejor que ya vos. Los hermanos ya estaban empezando a disfrutar del curso y me largaste a mí con esto y ahora todos miren la cara de circunstancia. Es que el manejo de autoridad está absolutamente de la mano del liderazgo. Entonces, un buen líder tiene que saber manejar la autoridad y entender la autoridad. Sí, Jesús vino a traer nuevamente la autoridad de Dios. Eso es algo que nosotros debemos entender. Si no, no entendemos el Evangelio. ¿Hemos entendido el Evangelio? ¿Saben lo que vino a hacer Jesús? A traer nuevamente la autoridad de Dios. ¿Cómo expresó Jesús la autoridad de Dios? En su reino, Él gobierna, Él manda. Él manda, Él tiene la autoridad. ¿Qué predicó Jesús? A ver, después que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Es una cuestión de autoridad, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Acá no se trata de gracia, ser bonachón y qué sé yo, toda la fantasía. No. Acá se trata de que el reino de Dios se ha acercado a los hombres y tenemos la oportunidad de aceptar su autoridad sobre nuestra vida, porque su reino se ha acercado a los hombres. Es muy fácil determinar en qué reino estás. Es muy fácil. ¿En qué reino estás? La pregunta es: ¿quién ejerce la autoridad sobre tu vida? ¿Dios ejerce la autoridad sobre tu vida o la ejerces vos mismo? ¿O tu suegra? ¿Está? Bueno, algunos se identificaron un poco más con lo último, ¿ven? No. Bueno, entonces, ¿quién ejerce la autoridad sobre tu vida? Tu respuesta a esta sencilla pregunta te ubica en el reino al que perteneces. Si el que manda en tu vida sos vos, estás en tu reino. Si la que manda en tu vida es tu esposa, estás en el reino de ella. Si la que manda es tu suegra, estás en el reino de tu suegra. Es fácil de contestar, ¿no es cierto? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda? Bueno, ¿quién ejerce la autoridad sobre tu vida? Te dicen a qué reino perteneces. Entonces, ¿de qué habla la iglesia? Se habla mucho de eso. Habla del deber de sumisión. Tienen que sujetarse, estar sometido ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Hay algo, chicos, hay algo que vamos a tener que rever a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque ¿saben cómo se han enseñoreado de las iglesias? ¿Cómo se han enseñoreado de las iglesias? ¿Cómo se han enseñoreado de las personas? Los han tomado poco menos que como esclavos. Entonces, chicos, el deber de sumisión. Entonces el deber de sumisión, hay que estar sujeto
Los hermanos tienen que sujetarse. Entonces, está ampliamente demostrado que todos aquellos que enfatizan demasiado la autoridad y la sumisión, intentando inculcarlas como una doctrina bíblica fundamental, están más interesados en hacerse a sí mismos una figura de autoridad que en servir a sus hijos espirituales y sujetarlos a la autoridad de Dios. No están preocupados por sujetarlos a la autoridad de Dios, están preocupados por sujetar a la gente a su propia autoridad. Entonces, la palabra griega que se utiliza a menudo como someter es upotazo, y una traducción es sujeción, y yo te voy a decir lo que es la sujeción, la palabra upotazo del griego, en una correcta hermenéutica del Nuevo Testamento. La sujeción bíblica es una actitud voluntaria de ceder, cooperar y permitir que otros nos amonesten y aconsejen basados en la Biblia. Buenísima la definición. Esa es la definición de sujeción. No es un dictador que me manda y tengo que tirarme de cabeza del quinto piso. Yo voluntariamente me sujeto. Tiene que haber una decisión libre de la persona para sujetarse. La sujeción es una actitud voluntaria de ceder, de cooperar y permitir que otros nos amonesten y aconsejen, pero no así nomás, basados en la Biblia. Basados en la Biblia. Pero yo tengo mucha experiencia, porque soy contador público, tengo mucha experiencia. Entonces pregúntenme a mí de economía y que si les conviene hacer un negocio o no hacer un negocio, si les conviene esto o aquello, lo demás allá, si se pueden poner de novio o no ponerse de novio, si pueden, qué sé yo, qué cosa. La verdad que todos los que me conocen saben que yo jamás respondí una pregunta de esa naturaleza. Y no porque no me lo hayan hecho. Siendo pastor de Coquín y siendo profesor de la Facultad Bíblica, muchas veces me dijeron, usted es contador, por favor dígame qué tengo que hacer acá, allá. No. Yo acá no soy contador, yo soy pastor. Yo soy pastor. La única autoridad que tengo para aconsejar es la palabra de Dios. No mi experiencia, no mi conocimiento universitario. Pero estoy enamorado de tal chica, ¿qué tengo que hacer? Deme una mano, aconséjeme. No. Yo soy pastor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice? Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Después voy a hacer lo que quiera. Pero yo no soy un consejero, psicólogo o profesional del mundo. Yo soy un pastor, un siervo de Dios que aconsejo usando como única herramienta la palabra de Dios y guiado por la autoridad del Espíritu Santo. Así que es muy importante esto. La Biblia es la única fuente de consejería y no tiene nada que ver con dominio o poder jerárquico. No lo tiene. Yo sé que Daniela quiere decir algo, por supuesto. Ay, mi amor. Porque ya se le durmió la criatura ahí. Ay, mi vida. No, perdón, justo me vino a ver mi sobrinita. La tuve lo que pude, presté atención y... Hermosa. Bueno. Y de paso salió un poco de mi sobrinita. Ajá. Hermosa la criatura, hermosa. Bella. Hermosa. Yo dejaría acá. Para arrancar la No cosa. vamos a avanzar más con más temas, pero sí, si quieren hacer algún Pregunta, comentario, comentario. alguna pregunta, algo para que la hada reflexione para la próxima, para que me consulte por las noches y yo pueda orientarla. Nada. ¿De Nehemías vamos a hablar algo, Adita? Todo, pero no necesariamente hoy. Vamos a ir viendo algunas características, cualidades, virtudes de un líder como Nehemías. Pero hoy no llegamos. Vimos todo el capítulo 2 y vimos gran parte del capítulo 3. Vamos a dejar para la clase que viene los 4 tipos de autoridad que todo líder necesita tener. Hay 4 tipos de autoridad que todo líder, más líder
cristiano debe reunir en su persona, ¿sí? Pero ya por hoy creo que ha sido suficiente. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Imagínense, hasta yo estoy cansado. Ustedes más por escuchar. Como comentario ahí aprovecho para saludar a todos, veo muchas caras conocidas y amigas. Me gustó el tema de la complementariedad de la primera parte, cuando hablamos de tener clara la visión y del rol del líder, de la crisis, del cambio de modelo, a la interdependencia, ¿no?, de los diferentes estilos de liderazgo. Entonces, yo creo que como la conclusión personal de eso es que para ser un no sé si transformacional o democrático, hay que saber integrar a los diferentes tipos de liderazgo que uno tiene abajo dentro de una organización, dentro de una iglesia, y que el liderazgo es natural. Entonces, cuando la gente se pega a una persona, hay que identificarlo y ver si tiene lo necesario. Vos dijiste en un momento si lo puede hacer o no lo puede hacer. Bueno, acompañarlo en lo que le falta para que lo pueda hacer. Exacto. Entonces, rol y cerrado con broche de oro con para qué, ¿no? Entonces, el para qué es con la autoridad que Dios me dio para llevarlo al conocimiento de Dios, a una vida de reino. Así, bueno, fue muy interesante. Entendiste todo, Junior. Bien. Entendiste todo. Gracias. Sí, porque cuando era chico le daba pastillitas de fósforo. Y se le desarrolló el cerebro. Se le desarrolló el cerebro. Bueno, lo dejamos para que reflexionen, para que hagan la tarea. Y para nosotros siempre es un placer verlos, juntarnos y edificarnos mutuamente, ¿no? Porque en definitiva todos estamos en un proceso de cambio, de mejora y de superación permanente. Nosotros decíamos en la primera clase, la idea es romper con el paradigma del liderazgo del mundo. Estamos viendo cómo es el liderazgo a la luz de la Biblia, cómo fue el liderazgo de Jesús y cómo él debe ser nuestro modelo. Entonces, todo lo que necesitemos corregir, mejorar, cambiar, siempre lo podemos hacer. El tema es que tengamos las herramientas con este curso para identificar esas cosas y poder hacer el salto cualitativo que la gente que está con nosotros necesita hacer, ¿no? Porque el mentor era eso, alguien que ayuda a otros, ayuda, descubre, acompaña, desarrolla, da oportunidades y permite al otro crecer. Así que bueno, gracias a todos por estar. Bueno, ahí está mi nieta, la ven ahí en la pantalla, observenla. Mi Sofi, hermosa. Se llama Sofía Corneli. Hola, saludando. mi Sofía. Es la nieta favorita del abuelo. Mi reina. Así que ahí está. Bueno. Y mira quién está ahí. El Bauti. Ahí está el otro, mira. El inmersor. El inmersor ese. Mi amor. Ah. Chiquito. No, los Corneli somos muy fructíferos. Bueno, gracias a todos por estar. Los liberamos. Son y 59. Buena semana, buena noche. Y bueno, nos estamos encontrando el miércoles que viene, si Dios quiere, para seguir con el tema del liderazgo. Bien. Muchas gracias. A ustedes. Igualmente, Dios los bendiga, grandemente. Igual. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, abrazo. Abrazo. Chao a todos. Bien, chao, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar,
Recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica